Yo pensaba que era a mí nomás, pero es cierto, hermano. Pero con los años he aprendido que ya no me regreso a casa de las vacaciones rayando. Como ya regresarme como para que el domingo a la iglesia y el lunes a trabajar. No, me regreso antes para poder bajar revoluciones, hacer cosas, acomodar bien, porque si no te llega y hay que lavar, que hay que poner el patio, que hay que, todo lo que hay que ir a hacer las compras para que la semana de los niños en la escuela, y hermano, no hay descanso. Entonces, uno va aprendiendo con el tiempo cómo ir manejando todas estas cosas, mis hermanos. Yo no sé, en los países nuestros se trabaja y se trabaja duro. Eso es cierto. Pero hermano, cuando uno llega aquí a este país y comienza a trabajar, ya no para. Aquí no se para. No se para. Esa rueda comienza a dar vuelta y hermano, ahí está dando vuelta y usted quiere que pare en algún momento y no para, y cuando para usted mismo la echa a andar porque los biles no esperan. ¿Ven? Y ahí es tremendo y no nos queda tiempo para descansar. Nos convertimos en workaholic. Algunos también, cuando tienen un tiempo libre, ya están tan acostumbrados a trabajar que buscan cosas que hacer. También. Por otro lado, las cargas de la vida, las preocupaciones, no nos permiten descansar emocionalmente también. ¿Ven? Las cosas del alma no resueltas tampoco nos permiten descansar. No solamente es el cansancio físico, sino también es el desgaste emocional. Muchas veces también son las cosas del alma que no nos dan descanso y estamos allí constantemente pensando en ellas. Muchas veces tratamos de encontrar relajamiento, desconectarnos un poquito, oyendo música, televisión, entretenimiento, viajes, diversas actividades. Pero déjame decirle la verdad, nada de esto cura la inquietud de nuestras almas. Nada de esto cura. ¿Por qué? Porque una vez que eso terminó, todavía sigue allí aquello en nuestras almas. Nada de eso puede hacernos sentir descansados y renovados. Una vez San Agustín oró de esta manera, y voy a citarle: oh Señor, nos has formado para ti, y nuestras almas están inquietas hasta que encuentran su descanso en ti. ¿Cuánta verdad hay en esa oración? Nuestras almas están inquietas hasta que encuentran su descanso en ti, mis hermanos. Y así mismo como encontramos descanso en Él, es lo mismo que pasa con el propósito de vida. Hasta que encontramos el propósito de vida que Dios tiene para nosotros, en Él nosotros vamos a estar tratando de saciar nuestra vida en un sinfín de cosas en este mundo. Y nada logrará saciarnos fuera de Él. Cuando estamos en Él, Él nos va a saciar, nos va a llenar, nos va a dar gozo a pesar de las circunstancias. Y así mismo pasa con el descanso. Así mismo pasa con el descanso, mis queridos hermanos. En este libro de Mateo, en el capítulo 11, déjame darle el contexto de la conversación que está en el versículo 25, porque sucedieron algunas cosas en los versículos del 1 al 24, solamente para que usted sepa cómo es que Jesús viene y dice acerca del tema que vamos a hablar hoy, aprendiendo a descansar en Él. Porque yo creo que todos necesitamos esto en nuestras vidas. Allí en el versículo 1, Juan el Bautista está preso. Juan el Bautista, primo de Jesús, mayor que Jesús, está preso por confrontar allí a Herodes, y él se encuentra preso. Y dentro de esa prisión puede haberle llegado a él cansancio, puede haberle llegado a él desánimo, agobiado, cargado. Y él le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos algún otro? O sea,
Yo creía que tú eras porque yo vi el Espíritu Santo descender el día del bautismo en el Jordán. Yo vi que descendió sobre ti. Pero no sé ahora. A veces el cansancio no nos deja ver bien y nos perturba espiritualmente un poco. Y Jesús simplemente llegó y le contestó con la escritura del Antiguo Testamento. Jesús le dijo a los discípulos que vinieron a preguntarle: ve y dile a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. Porque esto era una señal del Antiguo Testamento que cuando el Mesías llegara iba a ser. Y cuando Juan recibe la noticia, Juan entiende. Y ya no pregunta más. Ya no pregunta más. Juan Calvino dijo en alguna ocasión con relación a este pasaje que, y esa es una interpretación de él. Él dijo que Juan envió los discípulos a Jesús a hacer esta pregunta para lograr un acercamiento entre los discípulos de Juan el Bautista y Jesús, para que ellos lo vieran a él, para que se compenetraran con él, aprendieran de él y le siguieran a él. De hecho, algunos de ellos eso hicieron. Pero yo creo que la interpretación primaria es la que Jesús dice: ve y dile esto que has visto y has oído dentro de nosotros aquí. Después de esta escena, Jesús comienza a darle crédito a Juan, que no ha habido otro nacido de mujer como Juan el Bautista. Y comienza a darle crédito a Juan, ¿verdad?, acerca de su ministerio allí. Esto nos dice algo a nosotros, hermanos. Jesús dice algo en estos versículos 25 que nosotros vamos a leer ahora. Si usted tiene sus Biblias abiertas o allí prendida en su celular en modalidad de silencio, leamos juntos el versículo 25. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es en este contexto donde Juan el Bautista quiere saber, donde hay confusión, hay descanso. No hay descanso, perdón. Es que viene esto que Jesús le dice a los discípulos que están con él allí. ¿Por qué? Porque había confusión en aquel medio. Los religiosos de la época cargaban a las personas con cosas que ni ellos mismos cumplían. Los religiosos de la época exigían a los discípulos y al pueblo cosas que ni ellos mismos llevaban a cabo. Y es en este contexto que Jesús dice: yo te alabo, Padre, porque las encubriste, no se las permitiste ver a estas personas que deberían ser los maestros de Israel, es la élite religiosa de Israel, y se la has revelado a los niños. Cuando se dice aquí a los niños, no tengamos en cuenta, no está hablando de niños en edad, sino a personas neófitos, nuevos creyentes, personas que no tienen realmente una educación religiosa grande, que han sido letrados o instruidos en alguno de los rabinos. Y se la revelaste a ellos. Y a mí me dice esto algo, hermano. A mí me dice algo esto. En primer lugar, me dice que Jesús está disponible para todos. No solamente para la élite, pero también para aquellos que no tienen la experiencia religiosa, aquellos que tal vez no son grandes conocedores, aquellos que tal vez no tienen la gran educación como tal vez otros. Dios de Jesucristo está disponible para todos. Ellos tuvieron la oportunidad primero. ¿Quiénes ellos? El pueblo de Israel. Esa misma élite que debía de haber conocido
tal como Juan el Bautista preguntó, ¿eres tú el que había de venir o esperamos algún otro? Los religiosos de su tiempo tampoco reconocieron a Jesús. ¿No eres tú el que había de venir? No se lo dijeron así. Pero sus acciones, el tratar de buscar, de ir en contra de él, sorprenderlo en algún error, enjuiciarlo injustamente, todo esto avala de que ellos no lo reconocieron. De hecho, la palabra de Dios dice que no lo reconocieron. Allí en Juan dice esto. En Juan capítulo 1, versículo del 9 al 12. Porque, hermanos, siempre ha sido por la fe. Siempre fue por la fe que se llega a Jesús, que se llega a Dios. Es por la fe. Y hasta que Cristo regrese, hasta que Dios envíe a Cristo de nuevo por su iglesia, seguirá siendo por fe. Dice allí en Juan capítulo 1, versículo 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo reconocieron. Estos a los que él vino, no estoy diciendo que no todos, pero una minoría sí le reconoció. Muy pocos le reconocieron. Pero en contexto general de todo el pueblo, aquel Mesías anhelado, esperado, no lo reconocieron. Pero en el versículo siguiente, el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad, de carne, perdón, ni de varón alguno, sino de Dios. Sino de Dios. Jesús está disponible para todo. Jesús recibe a todo aquel que en él cree. De hecho, la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿qué? Al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree. Esa palabra cree ahí es tiempo presente continuo. Hoy está disponible para ti. Todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez estás aquí hoy y tengas tus dudas como Juan el Bautista. Juan el Bautista, imagínense, él sabía la historia de su mamá. Su mamá era estéril, no podía tener hijos. Él es un milagro de Dios. Juan el Bautista es un milagro de Dios, de la obra sobrenatural de Dios. Sus padres tienen que haberle contado. El Señor tiene planes contigo, mi hijo. Él sabía esa historia. Él sabía también la historia de su primo, el hijo de María, cuando llegó a visitar a la familia. Todo esto que pasó, él sabía esto. Pero muchas veces el cansancio de la vida, el desgaste emocional, las tribulaciones en el alma, no nos dejan ver con claridad. No nos dejan ver bien allí. Y él llegó y le mandó, ¿eres tú? ¿O es que esperamos a algún otro? Mira lo que está pasando. Mira donde yo estoy por decir la verdad, por confrontar a alguien que estaba inmoralmente incorrecto. Y yo lo denuncié. Esperamos a alguien más. Tal vez pueda haber alguien aquí entre nosotros hoy que pueda tener sus dudas sobre el cristianismo, sobre si Jesús es de verdad el único, absolutamente el único camino para llegar al Padre. Pudiera haber alguien entre nosotros de esta manera y no te culpamos, no te juzgamos. Mucha gente ha tenido esas dudas a lo largo de su andar, por diferentes razones.
diferentes razones de idiosincrasia cultural, eclesiástica, ¿de quién? De sus antepasados, de sus padres que han crecido en una cultura religiosa que así nos han enseñado. O que quizás con el pasar del tiempo usted mismo adoptó una postura filosófica porque la aprendió en la universidad o por la influencia de alguien. No te culpamos por eso. Juan el Bautista que tenía sus dudas, preguntó. Jesús le contestó con la palabra de Dios del Antiguo Testamento, de las profecías cumplidas en él que estaba pasando en aquel momento. Hoy, quizás el versículo 27 de Mateo 11 te pueda disipar alguna duda, esclarecer algo, no lo sé. Pero mira lo que dice el versículo 27. Dice, mi Padre me ha confiado todo. Todo. Tu vida, mi vida y todo el mundo. Todo. Todo se lo ha confiado a Él. Dice, nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Pero el versículo sigue más allá y se pone más interesante. Dice, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Pero aquí es donde viene la parte que te incluye a usted y a mí. Porque allí está hablando Jesús de su relación íntima, de su unicidad con el Padre. Pero esta última parte del versículo es para ti, para mí. Y dice allí, y aquellos a quienes el Hijo decide revelar. Decide revelar. Déjame decirte el punto 2 debajo de este 1 o el inciso B debajo del punto 1. Jesús es la revelación del Padre, pero también es el que revela los discípulos al Padre. Nadie conoce verdaderamente el Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y a quienes quiera revelarlo. Parafraseando este versículo, nadie conocerá al Padre. Escuche esto. Nadie conocerá al Padre a menos que el Hijo se lo revele. Jesús tomó su tiempo y le dijo a Juan el Bautista, las escrituras del Antiguo Testamento revelan que yo soy el Mesías. Tus discípulos te han dicho lo que han visto y lo que han oído. Hoy Jesús mismo te dice a ti, a menos que yo te revele al Padre, conocerás al Padre. Entonces, esto va muy, pero que muy de cerca con Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y también la vida. Nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es por mí. ¿Te das cuenta? ¿Tienes dudas? Es normal que tengamos dudas a veces. Es normal, somos seres imperfectos. No somos perfectos. Este cerebro ha sido allí bombardeado desde que nacemos con mucha información. Y usted ha tenido y yo la libertad de escoger a quién oímos y lo que hacemos. Pero llega un momento en la vida donde usted dice, bueno, ¿sabes qué? No todo el mundo puede estar correcto. No todo el mundo tiene la verdad. Porque solamente hay una sola verdad y es la palabra de Dios. Hay muchas interpretaciones de ella. Pero ¿cuál es la correcta? La correcta, ¿sabe cuál es? La que dice aquí. Esa es la correcta. La que dice aquí. No la que dice este pastor, la que dice el otro pastor, lo que dice el otro por allá. No, la que dice aquí. La que dice aquí.
Y si Él dice que Él nos revela al Padre y que nadie va al Padre si no es por Él, Él es la revelación del Padre y Él es quien nos introduce al Padre, mis queridos hermanos. Mire, hermano, para ponerle un ejemplo que tal vez nos ayude. Tal vez usted ha querido conocer a alguien en una empresa donde a usted le gustaría trabajar o para formar un negocio y conoce a alguien, que ese alguien conoce a la persona que usted quiere tocar o que quiere conversar, pero que usted no tiene acceso a ella. ¿Por qué? Porque no la conoce, no tiene relación. ¿Y qué es lo que muchas veces hacemos? Oye, ¿tú crees que me puedas introducir o presentar a fulano, a Perancejo? ¿Crees que me podrías poner en contacto con ellos? Dice, claro que sí. Se dé la oportunidad, te lo introduzco. Y allí se hace esa conexión para que se le introduzca a esa persona. Bueno, eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Nadie conoce al Padre a menos que yo se lo introduzca al Padre. Nadie. Pero mire usted la unidad que hay entre el Padre y Jesús, que es lo que Él desea que nosotros tengamos también. Porque anteriormente en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 44, mire lo que dice la palabra de Dios: ninguno puede venir a mí. Fíjate, Jesús es quien revela al Padre y Él se los introduce al Padre. Pero ahora dice algo acá tremendo. Porque dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Ah? Qué tremendo. Qué unidad hay entre Jesús y el Padre. Que aquellos que que el Padre trae a Jesús, el Hijo lo recibe y se los presenta al Padre y Él los resucitará en el día postrero. Qué tremendo. Qué tremendo esto, hermano. O sea que tal vez usted vino acá con dudas y ha tenido dudas. Y nosotros no estamos tratando de imponer una religión, sino una relación con el Padre por medio de su Hijo, tal como dice la Escritura. Donde usted en su propia casa puede leer en la Escritura pidiendo en oración la dirección de Dios, el Espíritu Santo, para que le revele esto y para que le afirme y le confirme esto. ¿Ve? Por eso fue que le estaba hablando de Juan 14. Jesús había revelado al Padre en Israel, pero muy pocos en Israel realmente lo reconocieron, especialmente esa élite religiosa. Es mi oración que si hay alguna persona aquí en esta mañana que aún no le conoce de manera personal, lo pueda conocer hoy por medio de su palabra. ¿Sabes por qué? Porque Él no se esconde. Él está aquí. Él está aquí. Déjame decirte un segundo aspecto de esto. Para entrar entonces en lo que quiero, el tema de hoy realmente. El verdadero descanso solo lo vamos a encontrar en Jesús. El verdadero descanso solamente lo vamos a encontrar en Jesús. El mismo que le dio descanso a Juan el Bautista. Cuando él preguntó, hoy nos está diciendo, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Cansados y trabajados. O trabajados y cargados. Y dice, y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. Déjame decirle, hermano, que este es uno de los versículos más hermosos que hay en la palabra de Dios. La palabra de Dios toda es hermosa, toda es buena, útil, como dice 2 de Timoteo, ¿verdad? Pero este es uno de los versículos más hermosos, y no solamente más hermosos, sino que encierra tanto amor y encierra tanto cuidado de nuestro Padre Celestial,
como un padre que cuida de sus hijos y los sienta en su rebozo allí y venga mi hijo, venga mi hija y lo apapacha allí y le dice tranquilo, todo va a pasar y allí hasta que esos llantos que están allí se van calmando y se apacigua, ¿verdad? Todos cuando hemos tenido los hijos chiquitos que se han caído, se han pelado sus rodillas, montando bicicleta o lo que sea, y han venido llorando y ahí, esa escena, pero en otra dimensión mucho más grande, sobrenatural, es la escena que el Padre nos está pintando aquí, a sus hijos. Venid a mí. Hermano, yo te digo la verdad. Y todos los que estamos aquí, creo que podemos coincidir en esto. Es imposible trabajar, servir a Dios sin cansarse, sin agobiarse, sin estresarse. A todos nos pasa. No importa cuánto duermas, si duermes 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas. No importa si ejercitas tu cuerpo caminando, yendo al gym, montando bicicleta, nadando. No importa lo que hagamos. Es imposible trabajar, trabajo físico regular para sostener nuestros hogares y servir a Dios y no cansarnos. Eso es imposible. Pero déjame decirte algo, no es lo mismo trabajar solo que trabajar acompañado. No es lo mismo. No es lo mismo. Allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo del 3 al 42, encontramos un pasaje que yo creo que la mayoría aquí conoce, por lo menos ha oído de él. Y es el pasaje de la mujer samaritana en el pozo de Jacob, ¿verdad? Casi todos hemos escuchado de este pasaje. Y dice la palabra que Jesús le era necesario pasar por Samaria y él decidió ir y pasar por Samaria y allí, bueno, ya usted sabe la conversación que él tuvo con aquella mujer samaritana. Usted sabe que él le pidió agua y ella le dice, bueno, pero es que yo no entiendo, tú como siendo judío me pides a mí que te dé de beber, etcétera. Él le dice uno de los planteamientos más espectaculares, dice, porque si tú bebieres del agua que yo te voy a dar, jamás tendrás sed. Ella le dice, sí, dame de esa agua, porque yo la verdad que no quiero venir aquí. Ella estaba pensando literal, pero Jesús estaba hablando de otra cosa, de darle descanso a su alma. De darle descanso a su alma. En otras palabras, lo que Jesús la está invitando es a venir a Él, a depositar en Él sus cargas y descansar en Él. Cuando Jesús hace esto, esta mujer fue sincera. Cuando Él la confronta dentro del corazón, no en el agua, no en el pozo, no para el agua. Cuando Él la confronta en el corazón, ella fue sincera. Él le dijo, no, yo no tengo marido. Jesús vio aquello, habló con ella, ¿verdad? Y vio sinceridad en ella. Jesús deseaba que ella fuese liberada y pudiera descansar en Él. Pudiera descansar en Él. Por el versículo 42, la gran mayoría de los comentaristas bíblicos cree que sí, que ella fue liberada y ella confió en Jesús. Esta mujer encontró descanso en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la liberó de la culpa, de su pecado. Mas en cambio, a pesar de haber sido liberada de su pecado, de esa culpa, ella siguió trabajando y sirviendo, pero ahora sin culpa. ¿Por qué? Porque ella se fue al pueblo y comenzó sin vergüenza a decirle a los demás. Ella hizo el trabajo de misionera. Dile, ¿no será este el Cristo? Porque me ha dicho todo. Y los hombres testificaron acerca de ella. Y cuando ellos vinieron, ellos dijeron, ya ahora no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino también porque nosotros lo vemos.
Aquella mujer descansó en Jesús. Allí, pasando unas páginas más adelante en Juan capítulo 8, versículos del 3 al 11, encontramos otra escena de otra mujer que los escribas y fariseos querían sorprender a Jesús. Querían sorprender a Jesús en algo y trajeron una mujer que fue apresada o fue traída a él porque estaba cometiendo adulterio en el acto. Y la traen a él. A ver qué él decía de esta situación. Bueno, la mujer pensó que ese día era su último día. Jesús, en toda la conversación, no justificó lo que la mujer estaba haciendo. Jesús tampoco suavizó. Se le pasó allí la manito, es que mi hija, mira, tú lo estabas haciendo porque tú sabes, tú pasaste esto de la niñez. No. Él no suavizó, no la justificó, pero usted sabe lo que él hizo. Lo que ella estaba haciendo, lo que ella estaba pasando, de lo que se le acusaba, él lo igualó a aquellos que venían a acusarla. No la justifica, no suaviza el pecado, pero le dice a los otros, pero ustedes también son tan pecadores como ella. Y allí es que viene esa famosa frase que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y dice la Escritura que uno por uno, comenzando por los mayores, se fue retirando de aquel lugar. Él le pregunta a ella, ¿dónde están los que te acusan? Él no la vuelve a justificar y no suaviza lo que ella estaba haciendo. Le dijo, vete y no peques más. Aquella mujer encontró descanso en Jesús. Fue liberada no solamente de la muerte literal, pero también de la eterna, porque esta es una de las mujeres servidoras de Jesús a lo largo del ministerio de Jesús. Pudiéramos hablar de Mateo, pudiéramos hablar de Zaqueo, que robaba también impuestos. Gente que encontró descanso en Jesús, hermano. Yo creo que la invitación en esta mañana es la misma que se le hizo a los discípulos y a los que estaban presentes en aquel lugar en Mateo 11. Venir a mí. Venir a mí. ¿Estás cansado? ¿Estás cargado? ¿Estás desanimado? ¿Estás apagado y sin fuerzas? La invitación es la misma. Venid a mí. Venid a mí. Mire, hermano, quiero que usted entienda que descanso no significa inactividad perpetua. O sea, voy a descansar y ya no voy a hacer nada más. Eso no es lo que quiere decir. En el contexto que Jesús está hablando, esto no es lo que quiere decir aquí, mis hermanos, sino un tiempo de renovación. Es un tiempo de preparación para continuar con el servicio a Jesús. Es el mismo concepto que se tiene del séptimo día en Génesis, donde Dios descansó un día. Es ese concepto donde tu cuerpo y mi cuerpo pueda descansar, donde las emociones puedan descansar en Él y seamos renovados para continuar adelante. Ese es ese concepto que está aquí. Piense conmigo en esto. Quien te invita a venir sabe tu necesidad y mi necesidad. Por eso no las extiende. Quien invita a venir sabe que Él puede saciarnos de la necesidad que tenemos, cualquiera que sea la suya. Quien invita a venir sabe que solo en Él encontraremos el verdadero descanso. Por eso nos invita. Por eso nos invita.
el descanso que Jesús ofrece contrasta con las cargas que los fariseos imponían a las demás personas. En Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pero en cambio, mira lo que dice acerca de los fariseos, dice Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, por ello, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Lucas 11:46 dice, y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con carga que no pueden llevar, pero vosotros ni con un dedo la tocáis. Entonces, la invitación es venir a mí. Fíjense que la invitación no es venir a hacer un ritual. La invitación no es venir a una religión. ¿A dónde es la invitación? A Jesús. Por eso insistimos. Cristianismo no es una religión, aunque se pueda ver como una religión. Cristianismo es una relación personal con Jesús, que todos pueden tener y debemos tener. El verdadero descanso está allí. Pero hay otra segunda invitación en estos versículos. Y dice allí el versículo 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Esa es la segunda invitación. Aprended de mí. La primera es venir a mí. La segunda es aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el descanso que él está hablando. Cuando él en el versículo anterior, 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿De qué está hablando? Está hablando de ese descanso de aquí, no del físico tanto. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El verdadero descanso es imitando a Jesús, hermano. Imitando su carácter. Pareciera una contradicción lo que Jesús nos dice aquí. ¿Por qué? Porque él dice primero, venid a mí y hallaréis descanso. Segundo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso. ¿Cómo es posible que me invitas a venir a ti para que encuentre descanso y ahora me dices, te voy a poner un yugo para que descansen? ¿Cómo podemos interpretar esto, hermanos? Venir a mí es mucho más que venir físicamente. Se refiere a creer en mí, tener fe en mí. A eso es que se refiere. De eso es que está hablando este tema aquí. En Juan capítulo 6, versículo 35, el Señor Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, venir a mí, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, nunca o no tendrá sed jamás. Venid y creed. Venid y creed. Venid y tened fe en mí, en lo que yo le estoy diciendo. Lo que Jesús le dijo a esta multitud al otro lado del mar de Tiberias, allí en Galilea, esa exhortación de Mateo 11:28, tiene la misma implicación para nosotros hoy. Venimos por fe, en fe, creyéndole a Él. Yo no sé, aquí algunos de ustedes son del campo, tal vez en sus pueblos, sus ciudades, otros son de ciudad.
tal vez solamente conocen esto de oídas o por referencia, pero los que son del campo sí conocen esto, o por lo menos han visto esta imagen en algún momento. Eso es más o menos un yugo, literal. Ese es el yugo, donde se pone encima de los dos animales, bueyes, para tirar y romper la tierra, arrastrar algo. A veces lo usan para cuando en el pueblo no tienen agua y hay un pozo lejos, le ponen un tinaco, le ponen un tanque atrás de 55 galones, varios de ellos, y van a buscar agua allá y la traen. Es para muchas cosas. Eso se usa para muchas cosas. Pero ese es el concepto del yugo allí. Pero ¿qué es lo que trata de hacer el yugo? El yugo trata de mantener a los dos animales tirando parejo, ¿verdad? De lo que tengan que tirar. Atrás, de jalar, ¿verdad? Esa es la idea del yugo. No es otra cosa. Cuando Jesús dice, llevad mi yugo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿qué nos está diciendo? Hay varias implicaciones en eso, con esa foto ahí. Tenga en mente esto, lo que Jesús está invitando a las personas que están oyendo este discurso, que Él está hablando es, caminemos juntos. Caminemos juntos. Jesús nos invita a eso. Llevad mi yugo porque ligera es mi carga. Ven, enyúntate conmigo. Vente tan cerca mío para que caminemos juntos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Las cargas compartidas tocan ameno. Y se puede llegar más lejos cuando somos dos que uno. Son muchas las implicaciones que se puede decir de caminemos juntos. Segundo, hay otra implicación en esto. Aprenderás de mí en el caminar. La invitación que Él hizo en este versículo es, aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿no? Y por eso viene que tiene que estar al lado mío. Un discípulo, verdaderamente un discípulo en los tiempos de Jesús, era aquel que caminaba tan cerca de su maestro que el polvo de las sandalias del maestro, cuando hacía así, le caían en las de él. Porque no se quería perder nada de las enseñanzas cuando iba hablando, compartiendo de esto, de lo otro. Iba tan cerca de él que el polvo de las sandalias le caía encima al otro. Cuando Jesús dice, vente conmigo, caminemos juntos, aprende de mí. Aprende de mí. Yo seré tu maestro, tú serás mi discípulo. Y por último, la otra implicación que está aquí en esto cuando Él habla del yugo es que mi yugo no es tan pesado como los otros yugos que te han ofrecido. Mi yugo no es tan pesado como los otros yugos que te han ofrecido. En la literatura judía, el yugo representa la suma total de las obligaciones, las enseñanzas que los rabinos esperaban y exigían que sus discípulos debían de poner por obra. Por ejemplo, esta definición se usa como el yugo de la Torá, el yugo de los mandamientos, el yugo del reino de los cielos. Y Jesús en algún momento de su ministerio combatió esta mala interpretación, alteración y añadidura de las escrituras de que los hombres ponían y agregaban a la ley de Dios. Y Él lo llama el yugo de los mandamientos de Israel. Ese yugo que yo le mencioné ahorita rato que ellos no eran capaces ni de mover con un dedo. Porque Él le dijo, ponen cargas.
que ustedes ni siquiera las quieren llevar. Ahora Jesús le dice, yo no voy a poner ese tipo de yugo. Mi yugo es ligero. Aprended de mí, es ligero. En Hechos, capítulo 15, versículo 10, Pedro se levanta en la reunión en Jerusalén y dice lo siguiente: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué? ¿Por qué quieren ahora que se circunciden? ¿Por qué quieren ahora también que guarden el sábado? ¿Por qué quieren ahora que dejen de comer esto y lo otro y lo otro? ¿Por qué si nosotros no lo hemos hecho? ¿Te das cuenta? Pero Jesús le dice, no. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Yo no los voy a cargar a ustedes como lo ha cargado el Antiguo Testamento, como lo han cargado todos estos maestros de la ley que debieron de haberme reconocido. No lo han hecho. Entonces, por eso es la invitación de venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el que hace descansar nuestra alma, hermanos. Dice el versículo 11 de Pedro mismo, ahí hablándole del 15, Hechos 15, ahora versículo 11, dice, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos, los gentiles. Cuando Jesús dice, llevad mi yugo y aprended de mí, lo que está diciendo es, tomen mis enseñanzas y lleguen a ser mis discípulos. Tomen mis enseñanzas y lleguen a ser mis discípulos. El resultado de tomar mis enseñanzas y ser mis discípulos es ese: hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No te gustaría tener descanso hoy para tu alma? Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, no son gravosos. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidado de vosotros. La invitación que Cristo extendió a la gente de Israel, su generación, es la misma que nos extiende hoy a nosotros. ¿Cómo puedo encontrar paz interior? ¿Cómo puedo encontrar paz interior? ¿Cómo puedo tener paz con Dios? Te voy a dar 3 razones, pero deben de haber muchas más. Pero 3 razones. Debemos ser lo suficiente humildes para reconocer que estamos cansados. Debemos de dejar orgullo totalmente a un lado y reconocer, estoy agotado, estoy desgastado, desgastada, estoy cansado, cansada, y no es físicamente. Tengo una carga sobre mis hombros que ya no puedo más. ¿Qué es lo que te dice el Señor? Venir a mí. Venir a Él. Pero hay que ser humilde. Hay que reconocerlo. Eso no es confesar pecados con el pastor, ni con el mejor amigo o la mejor amiga. Eso es venir a mí. Eso es lo que dice la Escritura. A Él. Venir a mí. Segundo, aceptemos el ofrecimiento que Jesús nos hace hoy. Venid a mí como estéis.
cargado, sobrecargado, como usted esté o iniciándose en el proceso de cargado o del desgaste o como sea. Porque Él te recibe como estás. Venid a mí. La palabra de Dios nos dice allí en el capítulo 5 de Romanos, versículo 8, mas Dios muestra su amor con nosotros que aún siendo vosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Tercero, aprendamos a llevar el yugo junto con Él. Si yo me desenyugo de Él, no voy a poder. Es muy pesado. Si yo me separo y me quiero separar de ese yugo que Él me está ofreciendo, venir a mí y caminemos juntos. Si yo me intento zafar de Él, la carga va a ser dura. No voy a poder llegar tan lejos. Me voy a cansar. Me voy a cansar. ¿Sabe por qué? Porque yo necesito la fuerza sobrenatural de Él. Porque hay cosas que para mí son imposibles que yo no puedo resolver. Pueden ser enfermedades, situaciones de migración, cosas con la familia. You name it, ahí está. Que yo no puedo, yo no tengo el control, no tengo el poder. Pero con Él es diferente. Es diferente. Es diferente, hermano. Si usted de lo que hemos compartido hoy solo se queda con el yugo, se lleva todo. La invitación es venir a mí. Traté de resumírselo lo mejor que pude en estas 4 frases de la meditación. Llévesela con usted. Es mi oración. Venid a mí. Aprended de mí, dice el Señor. Descansa en mí, pero fíjese, mientras caminamos juntos. Descansa en mí mientras caminamos juntos, porque Él nos va a llevar a puerto seguro. Él va a cumplir su propósito en ti y en mí. Él nos va a llevar. Descansa en Él, mi querido hermano, hermana. La vida nos pone muchas cargas, muchas pruebas. Pasamos por mucho, unos más que otros, de diferentes maneras. Son las situaciones en la vida. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero en el único lugar donde usted y yo vamos a poder hallar descanso es en Él. Es en Él para cualquier situación, pero no es solamente que lo conozcas intelectualmente, sino que separado de Él no lo podemos hacer. Trata de estar allí caminando con Él. Vamos a orar. Padre, qué cosa tan linda, qué hermoso el poder haber acabado esta serie de Creados para Trabajar hoy con la invitación de su palabra, de usted hacia nosotros, a descansar en usted, Señor.